Los caballeros templarios, establecidos en 1119 después de Cristo, fueron una orden militar medieval religiosa cuyos miembros combinaron la destreza marcial con una vida monástica con el propósito de defender los lugares sagrados cristianos y los peregrinos en el Medio Oriente y en otros lugares. Eran un elemento importante y de élite de los ejércitos cruzados y llegaron a controlar tanto castillos como tierras en toda Europa. Se formó la orden en 1119 después de Cristo, cuando 7 caballeros, liderados por un noble francés de Champagne, Hugo de Pins, juraron defender a los peregrinos cristianos en Jerusalén y Tierra Santa y crearon una hermandad que tomó votos monásticos y vivieron en una comunidad cerrada. En 1120, Balduino II, el rey del reino de Jerusalén, dio a los caballeros su palacio, la antigua mezquita Aqsa, en el monte del templo de Jerusalén, para que lo usaran como su sede. El edificio se conocía comúnmente como el Templo de Salomón y por lo tanto la hermandad rápidamente se conoció como la Orden de los Caballeros del Templo de Salomón o simplemente los Templarios. Reconocidos oficialmente como una orden por el Papa Honorio II, en el Concilio de Troyes en enero de 1129, los Templarios fueron inicialmente considerados una rama de los cistercienses. En 1145, a los caballeros de la orden se les concedió permiso para usar el manto con capucha blanca que los monjes cistercienses habían hecho suyo. La primera gran batalla que involucró a los caballeros templarios fue en 1147 contra los musulmanes durante la Segunda Cruzada. La orden creció gracias a las donaciones de simpatizantes que reconocieron su importante papel en la protección de los pequeños estados cristianos del levante mediterráneo. Las donaciones llegaron de todas las formas, pero las más comunes eran dinero, tierras, caballos, equipo militar y alimentos. Otro impulso a las arcas de la orden fue el botín y la adquisición de nuevas tierras como resultado de campañas exitosas, mientras que también se pudieron extraer tributos de ciudades conquistadas. Los templarios habían establecido un modelo que sería copiado por otras órdenes militares como los caballeros hospitalarios y los caballeros teutónicos. Sin embargo, hubo un área en la que los templarios realmente sobresalieron: la banca. Considerado como un lugar seguro para los lugareños, las comunidades o conventos templarios se convirtieron en depósitos de efectivo, joyas y documentos importantes. La orden tenía sus propias reservas de efectivo que desde el año 1130 se aprovecharon en forma de préstamos que devengaban intereses. Los templarios incluso permitieron que las personas depositaran dinero en un convento y siempre que pudieran mostrar una carta adecuada, transferir y luego retirar dinero equivalente de otro convento. En otro servicio bancario temprano, la gente podía mantener lo que hoy se llamaría una cuenta corriente con los templarios, pagando depósitos regulares y haciendo arreglos para que los templarios pagaran en nombre del titular de la cuenta sumas fijas a quien fuera designado. En el siglo XIII después de Cristo, los templarios se habían convertido en banqueros tan competentes y confiables que los reyes de Francia y otros nobles mantuvieron sus tesoros con la orden. Los templarios incluso prestaron dinero a los gobernantes y por lo tanto se convirtieron en un elemento importante en la estructura financiera cada vez más sofisticada de la Europa medieval tardía. Los reclutas procedían de toda Europa occidental, aunque Francia fue la mayor fuente individual. Fueron motivados por un sentido del deber religioso de defender a los cristianos en todas partes, como penitencia por los pecados cometidos o como medio para garantizar la entrada al cielo, o razones más terrenales como la búsqueda de aventuras, beneficio personal, promoción social o simplemente un ingreso regular y comidas dignas. Los reclutas tenían que ser hombres libres de nacimiento legítimo y si deseaban convertirse en caballeros, tenían que ser desde el siglo XIII descendientes de caballeros. Se esperaba que muchos reclutas hicieran una donación significativa al ingresar a la orden, y como las deudas eran inaceptables, la situación financiera de un recluta era ciertamente una consideración. Aunque algunos menores se unieron a la orden, la mayoría de los nuevos reclutas de los templarios tenían 20 y tantos años. Había dos rangos dentro de la orden, caballeros y sargentos, y el último grupo incluía personal no militar y laicos. La mayoría de los reclutas fueron para el segundo grupo. De hecho, el número de caballeros en la orden fue sorprendentemente reducido. Quizás solo había unos pocos cientos de caballeros templarios hermanos completos al mismo tiempo.
a veces llegando a 500 caballeros en tiempos de intensa guerra. Otros miembros de la orden incluían sacerdotes, artesanos, obreros, sirvientes e incluso algunas mujeres que eran miembros de conventos afiliados. La orden era dirigida por el Gran Maestro, que estaba en la cima de una pirámide de poder. Los conventos se agruparon en regiones geográficas conocidas como prioratos. En zonas conflictivas como el Levante mediterráneo, muchos conventos estaban en castillos, mientras que en otros lugares se establecieron para controlar áreas de tierra que poseía la orden. Cada convento fue administrado por un preceptor o comandante y reportado al jefe del priorato en el que estaba situado su convento. Los conventos normalmente enviaban un tercio de sus ingresos a la sede de la orden. Allí fue asistido por otros oficiales de alto rango como el gran comandante y el mariscal, junto con oficiales menores a cargo de suministros específicos como la ropa. Los caballeros hacían votos al entrar en la orden, al igual que en los monasterios, aunque no tan estrictos y sin la restricción de permanecer siempre dentro de su alojamiento comunal. La asistencia a los servicios de la iglesia era obligatoria, el celibato también y las comidas comunitarias. Los placeres mundanos no estaban permitidos, y estos incluían pasatiempos esencialmente caballerescos como la caza y no usar ropa y armas llamativas por la que los caballeros normales eran famosos. Los caballeros templarios vestían una sobreveste blanca y una capa sobre su armadura, y llevaban una cruz roja en el pecho izquierdo. La cruz roja también apareció en el banderín de la orden. Los sargentos vestían un manto o capa marrón o negra. Los hermanos caballeros podían tener sus propios bienes personales, a diferencia de las otras órdenes militares. Si alguno de los reglamentos de la orden, conocidos colectivamente como la regla, no se seguía, los miembros eran castigados, y estos castigos podían variar desde la retirada de privilegios hasta la flagelación e incluso la cadena perpetua. Como usaban una cota de malla, un joven caballero era entrenado usando su cota en todo momento para conocer los puntos débiles de esta. Aún más esencial era saber cómo usar el escudo, que también era una de las armas ofensivas más importantes. La actitud física, la resistencia y la potencia muscular eran los pilares de su entrenamiento. La fuerza física se entrenaba a diario en forma de gimnasia junto con la equitación. El escudo tenía que manejarse activamente, no solo para proteger el propio cuerpo del caballero, sino también para actuar contra la defensa del enemigo. Las tácticas de lucha en un grupo cerrado o individual en la lucha cara a cara se entrenaron bajo la guía de maestros experimentados y probados en la batalla. Sus enseñanzas consistían en esgrima, tanto a caballo como a pie. Debían de manejar la espada de doble filo a la perfección, también la lanza y la maza. Hábiles con la lanza, la espada y la ballesta, y bien armados, los caballeros templarios y otras órdenes militares eran los mejor entrenados y equipados de todos los miembros de un ejército cruzado. Por esta razón, a menudo se desplegaban para proteger los flancos, la vanguardia y la retaguardia de un ejército en el campo. Los templarios eran particularmente famosos por sus cargas de caballería de grupo disciplinadas. Estos preferían la táctica de los conroys, que consistía en escuadrones de 25 o 50 hombres, y era una formación apretada en la que atacaban al enemigo de frente. Tal táctica tuvo tanto éxito que siguió siendo la carga principal durante 3 siglos. Dicho esto, la orden en su conjunto podría resultar difícil de controlar para un comandante de la cruzada, dado que a menudo eran las tropas más celosas y ansiosas por ganar honor y gloria. Los gobernantes occidentales se volvieron cautelosos con las órdenes militares, especialmente cuando comenzaron a acumular una enorme red de tierras y reservas de efectivo. Al igual que otras órdenes militares, los templarios también habían sido acusados durante mucho tiempo de abusar de sus privilegios y de obtener el máximo beneficio de sus transacciones financieras. Fueron acusados de corrupción y sucumbir al orgullo y la avaricia. También fueron acusados de desperdiciar recursos para competir con órdenes rivales, especialmente los hospitalarios. También existía el viejo argumento de que los monjes y los guerreros no eran una combinación compatible. Luego, alrededor del 1307 después de Cristo, circularon acusaciones mucho más serias contra los templarios. Se decía que negaban a Cristo como Dios, la crucifixión y la cruz. Hubo rumores de que la iniciación a la hermandad implicaba pisotear, escupir y orinar en un crucifijo.
Estos cargos se hicieron públicos, particularmente por el gobierno de Francia. El viernes 3 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto de todos los templarios en Francia. A la negación de Cristo y la falta de respeto a la cruz agregaron más acusaciones de promover prácticas homosexuales, besos indecentes y la adoración de ídolos. Como resultado, el Papa ordenó el arresto de todos los templarios en Europa Occidental y sus propiedades fueron confiscadas. Los templarios no pudieron resistir excepto en Aragón, donde varios resistieron en sus castillos hasta 1308. Siguió un juicio en París en 1310 y el Papa declaró oficialmente terminada la orden el 3 de abril de 1312, aunque la razón fue por la pérdida dañina de su reputación. La mayoría de los antiguos caballeros templarios fueron jubilados y se les prohibió unirse a cualquier otra orden militar. Muchos de los bienes de los templarios pasaron a los caballeros hospitalarios por orden del Papa el 2 de mayo de 1312. Sin embargo, mucha tierra y dinero terminaron en los bolsillos de los nobles, especialmente en Castilla.